Bueno, hola, buenos días y muchas gracias también por invitarnos a la ponencia. Lo bueno de hablar casi el último es que aprendes mucho, ¿no?, de la gente que ha hablado antes que tú, pero lo malo es que casi todo está dicho. Entonces, en mis diapositivas, bueno, yo vengo de Noray, mi nombre es José Manuel Sola y nosotros llevamos más de 40 años en el sector hotelero. Y bueno, voy a pasar las transparencias de la definición de la compañía, de quiénes somos, de dónde estamos en el punto tecnológico o cuáles son los reconocimientos que nosotros también hemos tenido, para irme también a un poco a contar lo mismo. Es decir, nosotros hemos llegado a las mismas conclusiones, a los mismos puntos, desde otro enfoque. Durante 40 años hemos estado muy cerca de los hoteles, tenemos más de 350 hoteles, son clientes nuestros, no solamente en el archipiélago canario, también ya estamos invadiendo Baleares o Andalucía. Y bueno, en principio nos vamos encontrando con que al final tenemos un valor tremendo en la cantidad de datos que se van generando. Es decir, sabemos que todos los actores del sector hotelero no solamente tienen muchos datos, sino los tienen desde hace mucho tiempo. Quizás sea uno de los sectores que haya estado digitalizado durante más historia de su propio sector. Antes hablaba con uno de los compañeros que están entrando en sectores como la agricultura o otro tipo de sectores en donde es terrible ver cómo se gestiona con me dio una libreta Henry, yo ya ni me acordaba de las libretas Henry estas, cómo se gestionan los negocios, ¿no? Esto no sucede en los hoteles, en la mayoría de los hoteles. Hay digitalización desde hace mucho tiempo y eso es un valor tremendo, ¿no? De manera que, pensando en todo esto, pues llegamos a las mismas conclusiones. También nosotros en Noray pues decidimos empezar a gestionar un Innovation Hub en donde empezar a manejar todo este tipo de cuestiones y ver cómo unificar estos datos, explotarlos y hacerlos patentes para el resto de la comunidad, ¿no? En este Innovation Hub que tenemos en Noray, digamos que además es absolutamente compatible con todo lo que se ha hablado. No solamente necesitamos compartir los datos, sino hay que gobernarlos, hay que organizarlos, con lo cual les voy a contar exactamente lo mismo que han estado contando nuestros compañeros. La historia de esto es tener un espacio donde poder probar antes de invertir, es decir, disponer de estos datos compartidos con estos espacios de datos definidos, con la soberanía y la gobernanza también regulada, lo que nos permite al final es poder hacer pruebas antes de generar un modelo de negocio determinado en un área, ¿no? Porque podemos validar esto. Y esto, en nuestro caso, es absolutamente coherente con lo que es nuestra misión, ¿no? Que no es otra que pues ayudar a nuestros clientes a tomar el control de su negocio y a mejorar sus resultados con la ayuda de la última tecnología, ¿no? Por eso, pues en tecnologías de digitalización, pues estamos orquestando estas APIs de conexión en el que se tendrán que ser compatibles con los espacios de datos que se están definiendo y participar en todas las políticas y con todas las marcas de manera que esto sea coherente a través de todo lo que marca la Unión Europea y lo que están haciendo en Gaia, con los que ya hemos empezado a hablar, y también colaborar, es decir, algunos de los clientes, por ejemplo, con los que trabaja Jorge de Acquiver, pues son clientes nuestros. Y nos hemos encontrado en una conversación hablando de los mismos asuntos de la misma manera y nos damos cuenta que compartimos absolutamente el mismo lenguaje, pero las mismas necesidades, ¿no? De manera que nosotros podemos aportar esa rotura de silos desde lo que sucede dentro del hotel. Es decir, hasta ahora hemos hablado de todo lo que es la generación de ventas, lo que pasa afuera y demás, pero nosotros digamos que estábamos en la parte una vez que el huésped, el Customer Journey, una vez que el huésped está dentro de nuestra casa, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Ahí se genera una cantidad de datos brutal, ¿no? De manera que nuestra aplicación, nuestro producto hotelero, que es Noray HTL, ya a nosotros nos parecía inicialmente que era algo más que un silo, porque maneja 12 departamentos y por lo tanto los datos que se generan en esos 12 departamentos, ¿no?
Pero claro, con esta perspectiva, en sí mismo el hotel sería un silo de datos. Y se trata de dar el salto de tener los datos endógenos únicamente y poder tomar decisiones y poder accionar con los datos que generamos, pues partiendo de la base de otros datos que podamos incluir, de otras colaboraciones que podamos incluir, ¿no? Esto normalmente en los data space que se manejan ahora, pues lo que se manejan son análisis descriptivos, en donde se puede ver qué ha pasado, cuáles son los porcentajes, en fin, gráficos más bonitos, más feos, pero esto es lo que pasa, o lo que ha pasado, y esto no deja de ser ciencia forense, ¿no? Como comentaba antes, es decir, esto pasó, sabemos que eso está ahí, pero el muerto está encima de la mesa, está muerto, sabemos la hora de la muerte, pero mucho más no, ¿no? De lo que se trata es de dar el paso siguiente, ¿no? Y la buena noticia es que el paso siguiente se puede dar con lo que ya tenemos y con la incorporación de datos en esos datos que están gobernados y regulados, con todo lo que se está intentando poner en marcha, ¿no? De manera que se pueden tener análisis jerárquicos y jugar con datos de ver, esto es un ejemplo de poder ver el ADR, cómo se nos mueve en función del hotel, o combinar cómo pueden ser los clientes o cómo pueden ser las dimensiones, idiomas que nosotros podamos definir. De manera que podemos jugar, experimentar y ver qué tenemos o qué podemos hacer, ¿no? O una manera de agrupar o generar los clientes, segmentar de forma automática con lo que está pasando también. Es decir, muchas veces hacemos segmentaciones a nivel de marketing en función de datos externos, pero podemos preguntarles a nuestros datos si hay una segmentación, cuáles son los factores claves que entran en esa segmentación para generar segmentos con lo que ya hay, no con lo que creemos que hay o con muchas veces lo que nos viene desde los revenues, con políticas que la mayoría de las veces están desconectadas de otras fuentes de datos. Por eso también nosotros pensamos en esta manera. Si se fijan, casi todos hemos presentado un gráfico circular. Casi todos en nuestras cabezas se ha conformado esto como piezas no jerárquicas, por eso las presentamos en un círculo, no lineales, por eso las presentamos en un círculo, porque entre todas ellas deben interoperar para que al final lo que está en el centro, que es ese espacio de datos inteligente que estamos hablando, sea lo que realmente da valor. Yo no he puesto ni siquiera nombres de aplicaciones o de productos. Realmente lo que estoy poniendo en esas piezas del puzzle son tipos de funcionalidades o partes de nuestro negocio, ¿no? Todas ellas manejan datos, pero las otras también. Y las otras también generan datos de manera que pueden adquirir un valor para cualquiera de las otras piezas, ¿no? La mayor parte de las veces los datos se consideran como el residuo de lo que hace nuestro negocio, ¿no? Es el resultado final, lo que generamos con nuestra actividad diaria. Pero muy pocas empresas tienen una estrategia desde el principio en el que el dato sea un activo en sí mismo. Es decir, que nuestra actividad, como decía Jorge, genere valor por el mero hecho de generar datos que a su vez genera conocimiento, que a su vez podemos poner en valor no solamente para mejorar nuestra eficiencia, sino para también incluso tener una línea de negocio aparte, ¿no? Y esto no depende del tamaño del hotel, depende de la idea de negocio del hotel. La tecnología se ha democratizado suficientemente como para que los costes de implementación de esto no sean un problema. El problema está en las mentalidades, ¿no? Fundamentalmente. Por ejemplo, en Gran Canaria ya hay un espacio, no es un espacio de datos, pero sí que se ha gastado dinero público en unificar un montón de fuentes de datos de manera gratuita que están disponibles a través de SiteGround, en donde se unifican datos del ISTAC, de Eurostat, del INE, de Exceltur, de AENA, de Amadeus, incluso de la red de pagos de BBVA. No es BBVA solo, es la red de pagos de BBVA. Todos los pagos que se hacen a través de su red, pues también tienen datos anonimizados que se pueden obtener. Esto nos lo expusieron a nosotros hace un año y empezamos a pensar
¿qué podíamos obtener de estos, ¿no? Y se nos ocurrieron, pues, muchísimas cosas, ¿no? Yo voy a poner aquí una lista, pero bueno, realmente lo de menos es la lista de casos de usos, ¿no? Porque pueden ser estos o pueden ser muchos otros, ¿no? La buena noticia es que existen los espacios de datos, los tenemos que regular, tenemos que definir esa soberanía, pero existe la tecnología, existe la imaginación por parte de los tecnólogos, y ahora lo que tenemos que hacernos son las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos? ¿Qué queremos hacer con nuestro negocio? ¿Qué queremos hacer con nuestros datos? La mayoría de las veces cuando nos convocan a este tipo de eventos, venimos tecnólogos que flipamos con lo que hacemos, que nos encanta, que hablamos y se nos ponen los ojos brillantitos de lo que nos gusta hacer, pero solo venimos tecnólogos. Y ya nosotros esto lo sabemos, ¿no? Ya nosotros esto lo queremos hacer, ya lo estamos haciendo, ¿no? Entonces nos falta realmente que el resto de la comunidad, que son los enormes beneficiarios de esto, participe de una manera más activa. Participe haciendo preguntas, ¿no? Y sí. Entonces, creo que ahí es donde está el quid de la cuestión. En saber que tenemos estos datos, saber que podemos, con independencia del tamaño del hotel o del tamaño de la entidad, no solamente tener muchísima cantidad de información, sino además jugar con otros jugadores y obtener datos de otros sitios que podamos enriquecer. Pero hay que accionar. Si no nos hacemos las preguntas, esto es como tener muchísima... comprarte cada año la multiherramienta Dremel con todos los accesorios, pero luego cuando se te rompe un armario, llamas al carpintero y te lo arregla, ¿no? No nos vale de nada la Dremel. Entonces, creo que la otra parte de la comunidad tiene muchísimo que decir en esto, ¿no? Y por no aburrirles, no les voy a contar mucho más. Estos son nuestros datos de contactos también y muchas gracias por el tiempo y por escucharnos, ¿vale? Un placer. Ahí en medio. Vale. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí hoy, por poder participar en esta charla que a mí me gusta decir que es más bien, si va a ser una mesa de debate, muchas veces decimos mesa de debate y luego es ir uno por uno y queda como un formato medio aburrido, con lo cual interrumpan, participen en la medida que quieran, que siempre creo que es mucho más rico. Hemos estado escuchando, ¿no?, durante la mañana hablar de datos y de la compartición también de datos, pero ¿realmente es una realidad o cuáles son todavía los principales retos a los que nos enfrentamos hoy cuando hablamos de compartición de datos? No sé, Pello, si quieres empezar tú aquí como anfitrión realmente. Papá. Cógese el micro. Sí. Pásate este. Bueno, pues yo creo que nos lo han explicado muy bien los ponentes y yo creo que lo han concretado muchísimo un poco el estado, ¿no?, de todo lo que es la estrategia, el dato y todo lo que se habla de datos, que ahora lo diré mal, ¿no? No existen los espacios de datos.
Sí, bueno, se están haciendo pinitos, ¿no? Pues nos acaban de explicar ahora mismo pues que ya se están intentando conjuntar todas esas experiencias que se han llevado a cabo hasta ahora, pero que todavía queda muchísimo por hacer, ¿no? Y sobre todo yo creo que lo más importante en esta estrategia o en este caminar es la concienciación, que yo creo que cada vez está más presente. A pesar de que también ahí hay mucho que hacer, yo creo que las empresas, y de hecho ayer en una conversación así me lo preguntaban de si, bueno, las empresas están concienciadas para subirse a este carro. Pues yo creo que sí. De hecho, quizá el gran espacio de datos que actual y que está muy utilizado son nuestras propias cabezas, ¿no? Antes hablabas de la libreta Henry. La libreta Henry para mí es un gran espacio de datos donde luego pasa por el filtrado de nuestras propias mentes y el problema es que se queda ahí, ¿no? Que no se comparte. Pero el modelo es muy parecido, entonces la conciencia de que el dato es importante, de que compartirlo también es importante y a veces eso hace que seamos muy celosos de compartirlo. Yo creo que lo tenemos muy claro y en ese sentido algo tenemos ganado. Yo por aportar algo, creo que hay una cuestión que tiene que ver con la cultura histórica en la que vemos que nuestro negocio genera datos y que tenemos miedo a compartir los datos que genera nuestro negocio porque otro puede venir y chafarnos la estrategia, ¿no? Y desde mi punto de vista es un error, porque al final tú eres mejor si tienes más información y puedes tomar decisiones con más datos, los tuyos y los de los demás. Jorge hablaba antes de esto, ¿no? De los hoteleros no saben cómo poner los precios porque no saben lo que está pasando alrededor. Entonces hay una cuestión de cultura en el que todos deberíamos de compartir los datos de manera libre, transparente, sin que eso ponga en peligro nuestro propio negocio, ¿no? Voy a decir una cosa que probablemente no es políticamente correcta, pero mucha gente engaña al ISTAC. Es verdad, y la engañan por celo, no por otra cosa. Y los datos que mandamos al ISTAC, si los mandáramos de manera transparente, nosotros seríamos los primeros beneficiarios de poder usar esos datos, pero no lo hacemos. ¿Por qué? A mí me cuesta creerlo, pero es así. Bueno, pues nada, primero muchas gracias por invitarme y siento haberme incorporado tarde, pero supongo que entenderán que estos días, con todo lo que tenemos de la cumbre de la OCDE, está el teléfono que no para y estamos un poquito apurados. Y sí, lógicamente el tema de los datos y el tema de la digitalización, ¿no? Yo hacía unas reflexiones, venía en el avión ahora reflexionando un poco, que son los momentos que uno tiene quizás porque precisamente se queda sin conectividad durante un rato y te da tiempo de procesar también precisamente todos esos datos que te llegan del input diario. Y la verdad es que a veces es terrorífico, ¿no? Lo que está ocurriendo, ¿no? Con la irrupción de la tecnología y de cómo de manera exponencial los datos se están incorporando a nuestra vida y la explotación del dato, con lo cual creo que mucha gente, que antes comentaba José Luis, el tema de si están las empresas preparadas, el tema de las libretas que se comentaba antes, a mí me sorprende cuando... Yo sí creo que las empresas están listas para incorporar la tecnología, pero muchas veces lo que no está preparada es la cabeza para poder abrirse y a entenderlo y a ponerlo en práctica, porque es realmente una avalancha tan grande que con el día a día te come como para poder prestar suficiente atención, ¿no? a lo que está ocurriendo, ¿no? Fenómenos como el de chat GPT, por ejemplo, ¿no? Estos días, ¿no? Que está completamente saturada las búsquedas y sin embargo cuando lo comento a veces con entornos cercanos es que ni siquiera me escuchan. No sé si es que estamos aquí todos los early adopters un poco juntos, ¿no? Pero la verdad que cuando lo comento, sobre todo en estos temas, la gente todavía no está con la oreja puesta, parece que todavía queda un paso más para realmente integrarlo en nuestros negocios en el día a día
Y cuando descubran la facilidad para poder tomar decisiones que nos dan los datos bien organizados en algoritmos, bien planteados, yo creo que vamos a dar un salto que realmente todavía yo no sé dónde va a acabar. Y lo que sí que tengo claro es que, como no lo sabemos, tenemos que estar muy en la frontera de estos avances, sobre todo en las industrias tractoras, como es el turismo de Canarias, y tenemos que estar muy pegaditos ahí porque no sabemos qué es lo que va a ir ocurriendo. Cada día van a pasar cosas disruptivas y tenemos que estar nosotros siempre con la última información y en la punta de adelante, como decimos por aquí en Canarias, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Falta ese grado, ¿no?, de concienciación del que hablaba precisamente Pello, pero bueno, estamos en el camino. ¿Dolores? Sí, yo creo que se han dicho cosas claves muy importantes, ¿no? Esa concienciación, la tecnología que ya existe, ¿no? Todo el mundo, cuando estamos hablando de espacios de datos, todo el mundo nos dice, ¿no? La tecnología no es el problema, ¿no? Es el entender los datos, saber utilizar esos datos. Pero tenemos que entender un poco por qué han nacido los espacios europeos de datos a nivel de Comisión Europea. Y es porque las grandes plataformas de datos no tienen los servidores en Europa. Todos los datos de los ciudadanos europeos están en plataformas americanas o chinas, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezó a surgir todo el tema de la compartición de datos, porque todos nosotros hemos compartido todos nuestros datos, todos, con plataformas externas. Pero cuando nos piden una estadística que nos pueda ayudar a nivel regional, somos reacios a darlos, ¿no? Entonces, hay como esa disruptiva que dices, ¿por qué somos capaces de dar todos nuestros datos personales a empresas que no conocemos y que se están beneficiando de nuestros datos y están haciendo negocio en base a nuestros datos, pero luego cuando estamos o queremos compartir esos datos para un bien común o un nuevo modelo de negocio o nuevos servicios que tengamos que desarrollar, pues no estamos acostumbrados o no sabemos cómo hacerlos? Y la clave es la facilidad, porque Facebook es muy fácil de utilizar, porque las redes sociales son muy fáciles de utilizar. Nos piden todo y lo tienen todo. Entonces le activamos la ubicación, le activamos un montón de datos, entonces es muy fácil. Entonces tenemos que conseguir que esos espacios de datos, y por eso yo creo que ahora se está trabajando en esos conectores, en esas soluciones, que tenemos aquí a dos empresas que están trabajando muy bien en estos ámbitos, para facilitar ese intercambio de datos. Y además, con la normativa europea, que también tenemos que tener en cuenta que estamos luchando en ámbitos diferentes, ¿no? La regulación europea es mucho más estricta que la regulación americana y, por supuesto, muchísimo más estricta que la regulación china, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un ámbito de que la competitividad, estamos trabajando a diferentes niveles y hay una desigualdad, ¿no? Porque realmente aquí vamos a trabajar en turismo son datos personales, todo el tema de la privacidad va a ser muy importante, cuando en otros aspectos compitiendo con otras plataformas, pues ellos no están siguiendo las mismas reglas, ¿no? Entonces, yo creo que es importante demostrar los beneficios. Y el momento en que seamos capaces de demostrar los beneficios a todas las empresas, entonces habrá una explosión de espacios de datos de turismo. Muchas gracias. Sí, absolutamente de acuerdo. Yo lo que matizaría es la parte privada hacia la parte pública. Creo que el gran cambio de mindset tiene que producirse en la parte privada, que es donde realmente son los generadores de datos, son los generadores y son los beneficiarios de todo lo que pueda suceder, ¿no? Y ahí yo entiendo que las empresas privadas tienen que dar un paso adelante y transformarse, entendiendo que el dato tiene que formar parte de su estrategia, como decía José Manuel. O sea, al final llega un momento en el que el dato empieza a ser un activo del propio negocio y las oportunidades que existen. O sea, lo que siempre se comenta, Uber es la mayor empresa de movilidad, pero no tiene ningún activo físico, ¿no? Aquí pasa un poco lo mismo. Booking o Airbnb es la mayor empresa, tal. Pero es que, igual que sucede en el mundo o ha sucedido en el mundo de la música, que el artista al final conectaba directamente con su público, el sector turístico puede conectar directamente ya con su público y puede trazar esa línea de conexión en la que no depende de intermediarios, no depende de nada más que de su propia tecnología, su propio talento, su propio desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahí es donde podemos hacer que las empresas privadas sean competitivas por sí mismas. Porque aquí lo que va a suceder en los próximos años es que el gap digital va a ser muchísimo mayor para quien no lo adopte y va a llegar un momento de ruptura pura
en la que entiendo que las empresas privadas no van a alcanzar. Y entonces, igual que ahora están los Google, Facebook, Amazon, tal, pues en el sector turístico acabarán habiendo las 8 empresas turísticas a nivel mundial, porque serán las que hayan roto ese gap y las pymes españolas no podrán saltar, y esperemos que por eso tenemos que hacer un trabajo desde la parte privada de adecuarnos a todos los beneficios que está aportando la parte pública para que la parte privada pueda dar ese salto de transformación digital real, ¿no? Definitivamente hay que ponerse las pilas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos presentes empresas canarias que sí que son referentes en turismo y en digitalización. Y yo iba a preguntarle precisamente a Carlos qué oportunidad realmente, ¿no?, supone la gestión de datos para Canarias, ¿no? Bueno, para Canarias realmente, sobre todo en el ámbito del turismo, que creo que es donde tenemos un sector que tira muchísimo, que genera muchísimos datos, además unos datos muy particulares, unos datos que se van refrescando por cada 2 semanas quizás, o cada semana y algo, los datos que nos llegan de los turistas de muchas nacionalidades. Creemos que tenemos un buen laboratorio de datos y quizás todavía no los estamos explotando, lógicamente, como debiésemos, ¿no? Y creo que esto es parte del negocio turístico, no solo es vender las camas, también es vender los datos que también tienen un valor. Ese es el reto que tenemos para estos años. Y aprovecho también, y puedo dar esta noticia hoy, reciente, casi todavía está latiendo, me lo acaban de confirmar hace un rato, que hemos podido conseguir un proyecto en el cual también Jorge conoce muy bien, que nos va a colocar, de la convocatoria Ritech, que nos va a colocar a Canarias en el liderazgo de la inteligencia artificial en el sector turístico, con un proyecto en el que participan otras 7 comunidades autónomas, un proyecto país, apoyado por el Ministerio de España de Asuntos Digitales y por el Gobierno de Canarias también, que también contribuye en un 25%, y de la mano, pues, precisamente de esa colaboración público-privada de esas grandes empresas tractoras canarias, pero también de startups, de nuestras patronales, de nuestras universidades, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos en ese camino, en esa oportunidad. Para Canarias los datos, especialmente en el ámbito turístico, lo van a hacer todo, para poder medir el comportamiento de nuestros visitantes, para poder en sí mismos explotarlos con otros casos de uso que se van a ir generando. Y la verdad que hoy estoy bastante contento de poder anunciar que se va a hacer casi mañana más oficial, seguramente por parte de otras instancias, pero aprovecho para dar casi esta primicia de que Canarias ha conseguido tener un proyecto completamente líder, disruptor, transformador, y muy reactor, y la verdad que hoy estoy realmente contento porque llevamos años trabajándolo y hoy lo hemos logrado, así que... Pues enhorabuena. Nos alegramos además de saberlo aquí en primicia durante el evento. Son el primer anuncio que hago hoy con esto, y mañana lo hará seguramente pues el presidente y otras personas más. Hemos sacado también otros proyectos también vinculados en esta convocatoria, que también suman otros 2, pero especialmente le hemos puesto tantas horas que realmente ha sido un esfuerzo impresionante y ya digo, ahora aprovecharlo. Muy bien, pues muy merecido entonces. Bueno, seguimos hablando de turismo y de datos. Dolores, bueno, nos has dado una charla, la verdad es que magistral. Quería consultarte, eso sí, España se está posicionando tal y como nos has mostrado, ¿no?, para liderar ese espacio de datos, pero ¿qué ocurre con el resto de países de la Unión Europea? ¿Cómo se encuentran el resto de países? Vale, a nivel de lo que es turismo, nos hemos encontrado con la sorpresa de que Austria quería liderar también este ámbito. Nos ha llamado mucho la atención, pero sí que ha venido reforzado por el hecho de que tienen unas universidades muy fuertes, donde la parte del turismo pues la tienen pues a lo mejor muy interiorizada, y realmente pues nos hemos encontrado con esos apoyos. Cuando presentamos nosotros la propuesta, nos encontramos que tuvimos el apoyo de 7 ministerios nacionales que nos ayudaron a presentar la propuesta con su apoyo, y a partir de la presentación se han ido sumando otros, o sea que vamos a intentar
al final tener el apoyo de estos 26 Estados miembros y vamos a trabajar también con el Parlamento Europeo para que esto sea una iniciativa. Pero también nos damos cuenta de que el turismo no es una prioridad en todos los Estados miembros y estamos a veces intentando explicar, ¿no?, en algunos países. También estamos viendo que algunos países están empezando ahora, de manera incipiente, con el sector turístico, a lo mejor también con el efecto COVID, ese impacto que está teniendo, y nos están adelantando por la parte de la sostenibilidad, ¿no? Por lo tanto, cuando hemos definido lo que era la estrategia del Espacio Europeo de Datos de Turismo, por eso lo hemos basado en los dos pilares de sostenibilidad y resiliencia, porque yo creo que Baleares, España, Canarias, somos los grandes referentes y las grandes potencias turísticas a nivel de la Unión Europea, y no podemos dejar atrás ese liderazgo por el hecho de no trabajar en aspectos tan importantes como puede ser la sostenibilidad y la resiliencia, ¿no? Por lo tanto, yo creo que España está muy bien posicionada y, de hecho, bueno, pues el hecho del liderazgo del proyecto así lo demuestra, porque nosotros lo consideramos proyecto país y, de hecho, tanto Segitur como la SEDIA nos están apoyando y ayudando en cada paso que estamos dando con este proyecto, pero sí que es importante que todo el ecosistema estemos también detrás y no dejemos perder esta oportunidad, posicionándonos de una manera muy fuerte y, como ha dicho también Jorge, con todo el apoyo del sector privado, especialmente de las pymes. Sí, es clave, ¿no? La colaboración público-privada ha salido como en varias ocasiones y es una referencia, ¿no?, que vamos conociendo en todos los proyectos en los que oímos, ¿no?, recientemente. Es como una pieza angular, básicamente. Y bueno, durante este periodo de pandemia además hemos visto cómo se ha acelerado pues toda esa transformación, ¿no?, digital. Jorge, te pregunto a ti en esta ocasión, has hablado de colaboración público-privada también, pero en el caso de las pymes, ¿no?, requieren como una especial atención, ¿no?, por su dimensión y por sus capacidades, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad han tenido realmente para adaptarse a todos estos cambios, ¿no? El propio Alberto también hacía referencia, ¿no?, a cómo había que acompañarles, cómo introducirles en esa economía del dato. Sí, aquí un poco hace referencia a lo que comentaba Carlos del mindset. Es importante ese cambio de paradigma que no lo tiene la gente que es de mi edad o mayor, ¿no? Porque ahí es donde radica todo el cambio y todas las oportunidades. Nosotros tenemos que acompañar efectivamente a las pymes. Las pymes son, o sea, los grupos hoteleros parecen que, bueno, los grupos, los grandes no son pymes, pero las demás sí que son pymes, ¿vale? Son pymes, parece que tienen mucha infraestructura, son muy grandes, tienen moles, etcétera, pero no dejan de ser una pyme y su modelo de negocio está muy basado en el servicio. Y ahí el mindset, el cambio de mindset, yo siempre comento que el data, el dato está en el centro del sector turístico. Donde antiguamente se decía que el cliente es el que está en el centro, yo entiendo que el dato es el que está en el centro, porque el cliente yo ya lo conozco con el dato. Entonces, el dato acaba siendo el centro del sector turístico. Y eso se está viendo. Ellos han pasado una época muy compleja, con el cero absoluto, y ahí hubo tres tipos de, pues como siempre, ¿no?, tres tipos de perfiles, unos que lo atacaron, otros que se quedaron inmóviles y otros que recularon, ¿no? El que lo atacó salió adelante porque está posicionado de una manera muchísimo más competitiva que los que se quedaron quietos viendo qué pasaba o recularon con respecto, voy a proteger mi espacio. Y ahí es lo que comentaba un poco antes, va a pasar lo mismo. Las pymes o toman acción y empiezan a valorar los movimientos que, como ha comentado Carlos, esas inyecciones de financiación, esas inyecciones de poder colocar al sector dentro de una competitividad europea, incluso global, basada en el conocimiento, o si no, se van a quedar atrás. Y las pymes, o sea, empresas como Noray, como Any Solutions o como Adquiver, acompañamos a las empresas para que esto suceda. Pero radica en ellos el cambio no radica en nosotros. O sea, la gestión del cambio la tienen que producir ellos, y la transformación digital no es una transformación de vamos a dotar a todo el mundo de los últimos MacBook y las últimas pantallas
increíbles. No, eso no es transformarse digitalmente. Transformación digital y tiene muchísimos más aspectos y tiene una profundidad que te pueda permitir, pues en este caso, poder alcanzar un ecosistema, unos espacios de datos, un data spaces, donde la interconexión entre datos sea a nivel global y que te puedas aprovechar del uso de los datos, de lo que esté sucediendo en Francia, porque haya un espacio de datos del sector turístico en Francia o del sector retail que te afecta a ti a nivel de ventas y que tú puedas integrarlo dentro de tu conocimiento y dentro de tu infraestructura tecnológica para ser muchísimo más competitivo, y ya no solamente entre Lanzarote y Gran Canaria, sino es que entre Canarias y Grecia. Porque también está toda la otra parte, que es si nosotros lideramos estos movimientos, como bien comentaba Dolores, a nivel de Gaia X, o Carlos, con proyectos tan tractores para el ecosistema turístico canario, Canarias no es competitiva solo en turismo, es que es competitiva en capacitación turística para Grecia y pueda exportar conocimiento del sector turístico a Grecia o a otros mercados, básicamente porque ha metido una inyección aquí importante de recursos, ¿no? Acabas de nombrar, perdón, la capacitación, y era justo uno de los temas que quería hablar, porque al final hablamos de mucha terminología bastante técnica, ¿no? Pero ¿disponemos del talento suficiente para abordar o para acometer todo esto, esta transformación realmente? Es directa la pregunta. Vamos a sellar en orden. Vale, yo digo que no todavía. Yo creo que tenemos que pensar que cuando estamos hablando de espacios de datos, estamos hablando de dato, entender el dato, no hacen falta solo tecnólogos, y de eso no nos tenemos que olvidar. Hay que entender el dato y por eso necesitamos también todas las ciencias humanísticas, necesitamos a sociólogos, necesitamos a gente de derecho, de economía, de empresa, porque un científico de datos por sí mismo no es capaz de hacerle las preguntas que correspondan a cada sector. Entonces, necesitamos esa multidisciplinariedad, faltan científicos de datos, sabemos que todavía en las universidades se necesita seguir trabajando con esos ingenieros, pero no nos volvamos locos formando solamente ingenieros, porque dentro de 5 o 10 años nos vamos a ver que tenemos demasiados y lo que necesitamos es gente que entienda para qué sirve la tecnología. Y muchas veces nos estamos especializando demasiado y perdiendo las visiones generales. Y los generalistas también son necesarios en el día de hoy. Sí, bueno, yo creo que nos falta gente, lógicamente, se estiman que unos 7.000 especialistas TIC es lo que puedan faltar en Canarias, pero también tengo que dar este mensaje, hoy me la preguntaban también esta mañana a primera hora en la radio, y yo creo que el mensaje es que efectivamente esto no va únicamente de informática, esto va de soft skills. Es que me preocuparía mucho decir que ya tenemos a la gente formada, porque entonces no estaríamos innovando nada, ni estaríamos en ninguna frontera de nada. Si ya se hubiera hecho, los planes formativos no se hacen de un día para otro, con lo cual lo que hay que tener es la cabeza abierta y las personas preparadas para adaptarse al cambio. Y eso sí hay en Canarias, porque si algo sabemos los canarios y las canarias es adaptarnos a los cambios, ¿no? Lo hemos demostrado en más de una ocasión. Yo creo que es un sentimiento ya incluso muy isleño, ¿no? También pasa en Cuba, pasan en todos lados, que tenemos que buscarnos la vida. Yo creo que eso es lo que está pasando en Canarias. Hay una adaptación también de perfiles que hay que hacer reskilling, upskilling. Tenemos que seguir trabajando a largo plazo también con nuestras universidades, con nuestra FP, con formación complementaria, información y formación también que está global en las plataformas, en las redes. Yo creo que entre todo pues se va a ir en función a que vaya compasándose con el mercado, que lógicamente ahora mismo hay una explosión brutal de demanda de perfiles, ¿no? Pues sí, en este momento quizás hay un pico que se irá, supongo, atenuando, y que a la par que la gente vaya entendiendo el fenómeno que está ocurriendo, irá pues también estabilizándose, pero creo que debemos preocuparnos, pero en su punto justo. Uh-huh. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho todos los compañeros, ¿no? Digamos que podríamos tener como dos esquemas, ¿no?, de formación en tu pregunta. Por un lado, si el sector final, es decir, el usuario final, está debidamente formado en este tema.
Creo que no, que la respuesta es que no, pero no en el uso de las tecnologías, sino en lo que se puede hacer con la tecnología para poder idear o poder imaginar nuevas preguntas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya hace tiempo que participamos con la Universidad Europea y parte de la formación se da con nuestro software, y ahora los hoteles escuelas de Canarias van a empezar a generar toda la parte práctica con nuestro software hotelero, porque esto les empieza a dar a los chicos y a las chicas una visión de qué pueden hacer, ¿no? No solamente en qué consiste su trabajo del día a día, sino cómo pueden utilizar la tecnología, ¿no? Y en cuanto a la parte nuestra, es decir, de las empresas tecnológicas, yo nunca pensé que tenía que pensar en contratar a psicólogos o a matemáticos. Ingenieros de software sí, pero matemáticos no me cabía mucho en la cabeza, y a psicólogos tampoco. Pero si nosotros queremos establecer cuáles son las reglas de tomas de decisiones en la compra, probablemente alguien que entiende mejor el funcionamiento de nuestra toma de decisiones nos puede ayudar más que un ingeniero de software. Entonces, sí que todos tenemos que empezar a incorporar otros perfiles dentro de la sociedad de la información que hasta ahora no nos lo habíamos planteado. Así que es un reto totalmente. Totalmente. Yo vuelvo un poco al caso de la libreta. Me ha marcado hoy. ¿Te ha gustado, Pello? De la libreta Henry. Pues ahí, la has clavado. Yo creo que hay que poner en marcha el proceso de lo que es la ingeniería de datos en la búsqueda de talento. Es decir, tenemos que ser capaces de hacer una extracción de talento y de buscarlo y de encontrarlo, porque al final las personas, estamos buscando personas, ya son capaces de analizar datos escritos a lápiz, escritos en un papel, y de tomar decisiones. Y yo iría a un nivel un poco más allá. Es algo que ninguno de los que estamos aquí hemos hablado, pero todos lo tenemos en mente. ¿Quién toma las decisiones, no? Es el siguiente paso que si ya nos da un poco de miedo el compartir datos, ya el que las decisiones se automaticen y que sea una máquina o un robot o el deep learning el que tome las decisiones, eso yo creo que todavía da un poco más de vértigo, pero también está ahí. Entonces, en ese enseñar a utilizar esta tecnología, también está enseñar a esas máquinas que van a pensar por nosotros, ¿no? Y ahí, por supuesto, tiene mucha relevancia los perfiles técnicos, pero efectivamente tiene mucha relevancia esos perfiles de enseñar. Los que tenemos hijos hemos tenido que hacer un máster acelerado en enseñar, pues ahora hay que hacer un máster acelerado en enseñar a esas máquinas que van a venir también y que van a tomar decisiones por nosotros. Pero insisto, yo creo que el talento existe, los analistas de datos históricamente han existido, pero ahora hay que adaptarlos y tenemos que ser capaces de atraer ese talento y atraer esas capacidades, que yo creo que son más creativas que no tanto tecnológicas. Pues sí, un reto, atraerlos y retenerlos también, retener ese talento. Bueno, ya para concluir, que ahora para terminar la jornada tendremos una ponencia de Carlos. Esto no estaba en el guión, pero me gustaría que cada uno cerrara con una palabra, una única palabra con la que pudiera resumir un poco, que es mucho, lo que hemos hablado, lo que hemos estado tratando esta mañana aquí, si tuvieran que decirlo con una palabra. Complicado. Justamente el micrófono lo tengo yo. Pues no sería mala, lo de Henry. Te dejo que sea un titular, Pello. Joder, Marta, esto es complicado. Pero bueno, yo no lo voy a hacer en una palabra, lo resumiría en una palabra: oportunidad. Uh-huh. Bueno, yo iba a decir oportunidad, pero... Te la han quitado. Pero bueno, creo, la mía nos la vamos a ir quitando, yo creo que es un reto. Uh-huh. Pues yo creo que si ya los dos ponentes anteriores también pensaban en la palabra oportunidad, yo también era la palabra que tenía prevista, es que debe ser una gran oportunidad. Y creo también que precisamente antes que estábamos hablando hace un minuto de talento, el talento yo creo que está en todas partes, lo que no hay en todas partes es oportunidades. Y si ahora mismo
hay realmente una gran demanda de talento es porque también hay una gran oportunidad y hay muchas oportunidades, con lo cual creo que esto es lo que la palabra creo que es oportunidad, por lo menos de momento vamos ganando por aquí 3-0, vamos a ver si hay algo más por aquí. No, pero a mí me ha gustado es oportunidad, reto, talento, liderazgo, ¿no? Lo tenemos todo. Pues Qué difícil, Jorge, quedarte al final, sí, ¿eh? sí, total. No, yo diría competencia, que creo que resume muy bien lo que tiene que suceder. Bueno, lo han superado todos al final, o sea que muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por este rato, por esta charla, y ahora le damos paso a Carlos.